Buenas noches, mi nombre es Samuel Stone, soy profesor de tiempo completo y coordinador de los posgrados aquí en la Universidad de las Américas, Puebla. Hola, bienvenido. Soy Carlos Juárez, profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales aquí de la UDLAP, y pues les damos una muy cordial bienvenida para presentarles este programa. Esta bienvenida es a la primera de una serie de eventos que tendremos alrededor de las elecciones 2020 en los Estados Unidos, el futuro de la democracia americana. La idea de esta serie es presentar un conjunto de perspectivas de los docentes de la Universidad de las Américas Puebla, nuestros alumnos, nuestros egresados y colaboradores externos que nos estarán apoyando para traerles información detallada, analítica sobre las elecciones en los Estados Unidos. Estaremos cubriendo una serie de temas. Para empezar, la relación México-Estados Unidos, ¿verdad?, que es esencial para el desarrollo de ambos países, pero también estaremos adentrándonos en los temas electorales allá. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son los partidos? ¿Qué representan? ¿Qué quieren trabajar? ¿Cuáles son sus propuestas para el futuro? También veremos cuál es el panorama electoral en este momento. ¿Quién va ganando, podríamos decir, verdad? ¿Cuáles son los estados claves para ganar esta elección, ya sea por parte de Donald Trump o por parte de Joe Biden, ¿verdad? Y finalmente estaremos analizando los debates presidenciales y, claro, el mismo día de la elección, haciendo una vista detallada en vivo sobre lo que va sucediendo. El día de hoy, la idea es hablar un poco sobre quiénes son los candidatos, qué representan y dar una introducción general a la elección del 2020 en Estados Unidos. Entonces, para eso nos apoyará de inicio mi colega, el doctor Juárez. Sí, gracias. Bueno, como ya sabrán, tenemos una elección, o hay una elección ahora el 3 de noviembre, ya faltan apenas menos de 2 meses, y pues es una situación muy importante, es una elección no como cualquiera. Cada 4 años en Estados Unidos el sistema político tiene una elección presidencial, aparte de la presidencia también el Congreso, hablaremos un poco de eso, pero para entender esto y ver por qué es importante, obviamente para México, razones obvias que veremos en más detalle también, para el mundo, estamos viviendo en una situación muy grave de esta pandemia y la economía mundial también en una crisis, y Estados Unidos siendo un jugador tan importante, ¿no? un actor principal, pues mucho depende de qué va a pasar ahí. Y aparte de eso, la situación en Estados Unidos hoy en día muy polarizado, muy dividido, y pues cuestiones sobre pues no sé, la eficacia o cómo está funcionando el sistema democrático. Estamos viendo una elección muy diferente que cualquiera. Y para entender esto, necesitamos pues un resumen, un poco entender cuál es el sistema mismo. Por un lado, es muy parecido al sistema de México, un sistema federal, división pues, de los poderes, pero pues ahí hay una diferencia muy importante. En los Estados Unidos, casi único en el mundo, la elección presidencial no es un voto popular, no es como en todos lugares donde cuentas los votos y el que tiene más gana, es un sistema indirecto. En inglés es el Electoral College, el colegio electoral, en donde en vez de pensarlo como una elección general, es como si tuvieran 50 diferentes elecciones en los estados. Ya veremos un poco más, es un poco confuso ese sistema, pero hay que entenderlo porque eso tiene muchas implicaciones por cómo se maneja la campaña electoral. Y pues vamos a ver muchos otros temas, por ejemplo, el papel de los partidos políticos sí mismos, o sea, ¿por qué en Estados Unidos existen 2 partidos nada más? Es muy difícil ver un partido tercero, así de minoría, y vamos a un poco entender más sobre eso. Fuera de eso, pues hay que tener en cuenta que como es un sistema indirecto, el resultado es que la campaña más bien se está definiendo en 8 o 10 estados, los estados que ya veremos en más detalle, donde todavía no se define, ¿verdad? Porque hay lugares donde obviamente van a votar por un candidato o el otro, y eso ya, los candidatos mismos ya ni están haciendo campaña ahí. ¿Y por qué? Pues vamos a ver muchos temas. Hoy en día, obviamente, los más obvios, el manejo de la pandemia, cómo están enfrentando eso. El presidente Trump, mucha crítica hacia él con ese tema. La economía misma también, que obviamente, como todo el mundo, ha sufrido pues una crisis grave. Tenemos también en Estados Unidos ya muchos meses de una protesta social muy fuerte, muy difícil. Black Lives Matter, casi una guerra cultural también, una división muy fuerte, pero sobre todo este tema de relaciones de raza, pues, el sistema criminal y la policía y todo eso. Veremos también qué
papel tiene eso pues en esta elección. Y finalmente, más que nada, esta elección es un referéndum hacia el presidente Trump, si lo van a volver a reelegir y si sea posible, y veremos ya cuáles son las posibles alternativas, o sea, los resultados de esta elección. Mira, ya con eso vamos a continuar un poco el diálogo. Mi colega Sam, si puedes un poco hablar más sobre los candidatos mismos, o sea, quién está en la elección y cómo estamos enfocados en la presidencia, pero hay que tomar en cuenta que también hay una elección para el Congreso, o sea, la legislatura. Todos los miembros de la Cámara de Diputados, 435, están en campaña también, y una tercera parte del Senado. Y eso es importante porque el resultado, ya sea Trump o Biden, si tienen control del Congreso, van a poder tener pues más posibilidades, y si no, pues es un gobierno dividido que existe también muy común en Estados Unidos, y eso pues tiene otras implicaciones. Pues ya con eso, doctor Stone, si puedes elaborar un poco sobre el tema de pues los partidos mismos y los candidatos y qué representan. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Pues sí, ¿verdad? En Estados Unidos, como se mencionó, tenemos dos partidos principales. Han sido los mismos dos partidos, uno existe desde 1828, otro existe desde 1856. Entonces tiene mucho tiempo en que estos dos partidos son los partidos, ¿verdad? Y realmente no hay partidos minoritarios que lleguen a ningún lado. Las políticas públicas y la ideología de los partidos ha cambiado con el tiempo. El Partido Republicano, hoy liderado por el presidente Donald Trump, originalmente era el partido de Abraham Lincoln, ¿verdad? De Abraham Lincoln, quien ¿no? llevó al país durante la Guerra Civil y llevó a la libertad de los esclavos, ¿verdad? La gran, como le llamamos, el pecado original de los Estados Unidos, la esclavitud. Él la termina, ¿no? Por otro lado, el Partido Demócrata, hoy liderado por Joe Biden, pero que generalmente tiene ideologías progresistas, liberales, ¿verdad? Originalmente, el primer presidente demócrata fue Andrew Jackson, ¿verdad? Que tenía ideas muy distintas sobre cómo llevar al país, sobre las relaciones, por ejemplo, con los indígenas. Él causó ciertas políticas públicas que hoy probablemente consideraría yo personalmente como genocidio, ¿no? En contra de los grupos indígenas. Entonces ha cambiado mucho la ideología de los partidos. Hoy el Partido Republicano sabemos que tiende a ser social y fiscalmente conservador, y el Partido Demócrata tiende a ser social y fiscalmente más progresista, ¿no? Los candidatos como tal a la presidencia, Joe Biden y Donald Trump, de algunas maneras son candidatos muy tradicionales, en el sentido de que ambos son hombres, son blancos, ¿verdad?, de ascendencia europea, y son de una cierta edad, podríamos decir, ¿verdad? Los dos tienen más de 70 años. Eso, pues, refleja casi todos los presidentes en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, ambos también son de algunas maneras bastante excepcionales. Sabemos que Donald Trump, pues, tiene una perspectiva sobre las políticas públicas, sobre el lugar de las instituciones de gobierno en los Estados Unidos, que son algo distintas a los presidentes que han venido antes de él. Y Joe Biden, aunque tiene ideas más tradicionales, sería el presidente más grande de edad en la historia de los Estados Unidos. Entraría a la edad más grande que ha habido, a los 78 años, ¿no? Ambos representan, pues, ideologías también muy distintas. Sabemos que Donald Trump pues, ha tomado un discurso un poco pues digamos, nacionalista, ¿verdad? Nativist, como decimos en inglés, con un enfoque en pues los Estados Unidos, ¿no? America First, esta idea que ha venido propagando desde hace un tiempo, esta noción de Make America Great Again, ¿verdad? Y podemos hablar más adelante de las políticas más específicas, y lo vamos a hacer ¿no? durante el transcurso de estas 10 semanas. Mientras que Joe Biden, pues, tiene un discurso más tradicional, apegado más a lo que hizo Barack Obama, ¿verdad? En sus 8 años como presidente, durante los cuales Joe Biden fue vicepresidente, ¿verdad? De Barack Obama, y pues unas perspectivas sobre las instituciones y sobre lo que el gobierno puede hacer para apoyar al pueblo, que pues tienden a ser más en línea con los presidentes que han venido antes, ¿no? Y nada más cierro para no tomar más tiempo con esta noción de el Congreso, ¿verdad? Justamente como dice Carlos, van a haber muchísimos todos los curules de la Casa de Representantes, la tercera parte del Senado, y ciertamente si Biden gana la presidencia, pero no tiene una mayoría en ambas cámaras, va a estar muy difícil, ¿verdad?, que pueda él llevar a cabo sus políticas públicas. Y de igual manera, si los demócratas ganan el Congreso y Trump gana la presidencia, va a estar difícil que Trump pueda seguir con su programa de trabajo, yendo hacia adelante.
Pues sí, mira, a continuación, lo que vamos a continuar haciendo para abrir un poco este espacio es perspectivas de otros expertos. Hoy en día tenemos a 2 profesores, pero también de estudiantes que tienen mucho interés, mucho también conocimiento por su lado y nos ayudan a enfocar un poco los temas, porque para nosotros pues es importante tener ese punto de vista. Ahorita en unos minutos nos van a acompañar varios de nuestros estudiantes para empezar un diálogo, a aclarar cosas, pero más que nada quiero enfatizar aquí, esta elección tiene pues muchos temas, obviamente, que son relevantes. Ya los mencioné, la pandemia, la economía mundial, la protesta social que estamos viendo muy a menudo. Y bueno, en estos últimos días también hemos visto el presidente mismo, Trump, ha tenido mucha crítica, muchos libros que han salido, muchos audios, así grabaciones con cosas muy sensibles que en otras épocas sería suficiente para pues eliminar a un candidato, pero vivimos en un periodo muy interesante. Este presidente es el Teflon president, así como nada se le pega y aún así tiene una base de apoyo muy fuerte, un 35-40% que a veces dicen de broma que él podría asesinar a alguien en el centro ahí de Nueva York y pues no le pasa nada. Pero bueno, en fin, es interesante ver ese tema de cómo las normas han cambiado tanto, porque la verdad, cada día, cada semana tenemos un escándalo que pues ahora es la nueva norma, ¿no? Muy raro. En fin, vamos a continuar un poco para abrir este tema, cómo entender el sistema político, cómo funciona. Es importante entender eso. Ahorita me gustaría abrir el diálogo, el espacio tenemos 2 estudiantes acompañándonos hoy y primero que se puedan presentar y luego les vamos a abrir a ellos la oportunidad de pues, preguntarnos para continuar el diálogo. Empezamos primero, tenemos a Viviana. Viviana, si puedes saludar y presentar y pues ahí ¿de dónde nos vienes llegando ahora? Hola, buenas Hola, noches. Soy buenas. Viviana Kramerman de la Ciudad de México. Estudio Relaciones Internacionales y Ciencia Política y un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y estudiante de la UDLAP aquí. Bueno, muy bien. Y a continuación tenemos al otro lado Scott. Hola, hola. Muchas gracias, doctor Carlos, doctor Samuel, por esta oportunidad. Soy un estudiante de la grandiosa carrera de Derecho de 5º semestre. He sido alumno del profesor Samuel. Soy adicto a la política, desde niño había debates, tengo un papá republicano, yo salí demócrata, entonces esto se pone muy emocionante. Y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Y bueno, lo que queremos hacer, nosotros hemos solamente mencionado algunos de estos temas, pero para ayudarnos a empezar a entender más cómo es este proceso, cuál es el sistema político, cómo se elige un presidente o cuáles son las diferencias entre estos candidatos. Vamos a dejar que ustedes abren más bien una serie de preguntas y pues si quieres empezar, Viviana, y entre los dos vamos a ver cómo respondemos. Bueno, doctor Carlos, yo voy a empezar con las preguntas. Sí. La mayoría de los sistemas políticos del mundo se deciden por la mayoría del voto. En Estados Unidos, como usted ya nos dijo, no es el caso. Se utiliza un colegio electoral. Me gustaría saber por qué Estados Unidos tiene ese sistema y qué es exactamente el colegio electoral. Sí, y es una situación, la verdad, único. En casi todos los sistemas políticos se eligen de manera, pues, el voto mayoritario, ¿no? De la mayoría. En Estados Unidos, la constitución que define este proceso se escribió en 1787, o sea, ya más de 230, 40 años. Y en ese momento, la primera parte del país, que eran 13 colonias, que fueron los primeros, digamos, estados fundadores, había mucho temor en los estados con menos población, sobre todo en el sur, que los estados del norte, Pensilvania, Nueva York, tenían más población y iban a escoger la presidencia. Entonces, era una manera de tratar de ofrecer un balance, digamos, o un poco de más protección para estos estados más pequeños. Y la manera, ahorita lo voy a explicar, pero fuera de eso también hay que tomar en cuenta que en ese tiempo la idea de democracia, de que cada ciudadano tenía un voto, pues era muy diferente. Y los fundadores del sistema de Estados Unidos, pues ellos no tenían en mente eso, de que era un voto para cada ciudadano, sino que obviamente muy restringido, eran élites, eran obviamente los hombres que tenían propiedad, etc. Y eso es importante porque hay que entender ese sistema. Entonces, el sistema es un indirecto y la manera de explicarlo es que cada estado tiene un número de delegados que les dicen
representan el estado y van a este colegio electoral. Y esa fórmula se determina según el número de representantes o más bien diputados o distritos que hay en ese estado. Por decir un ejemplo, California, donde hay una población muy grande, tiene 53 de los 435, un 12 o 13%. Entonces tiene 53 representantes más 2 senadores. Cada estado tiene 2. Entonces, 53 y 2 son 55. Un estado como Hawái, donde yo viví mucho tiempo, muy pequeña, la población tiene 2 representantes, 2 senadores, tiene 4 delegados. Y entonces, al final, hay un total de 538 miembros de este colegio electoral, que son personas, y son personas que los mismos partidos los eligen, los escogen. Yo me estoy confundiendo ya con esto, pero déjame continuar un poco para tratar de aclararlo. Entonces, cada estado tiene un número de delegados. Y para ganar la presidencia, tú necesitas una mayoría de esos 538. Y por eso el número de 270 es la mayoría de esos 538. Y son 538 los 50 estados, cada uno con 2 senadores y los diputados. Y luego hay 3 más para Washington, D.C., la capital. Tiene 3 delegados que les otorgan a ellos. Entonces, ¿qué es el resultado? Bueno, cuando tú eres un residente de Texas, por ejemplo, o de California, tú estás votando para quién va a representar a tu estado en ese colegio electoral. Y la mayoría, el 48 de los 50 estados, tiene un sistema donde el que gane la mayoría del voto popular en ese estado se le da al partido ganador esos delegados. Entonces, en Texas, lo más probable va a ganar el republicano. Trump, Texas tiene 29, no, ahorita no recuerdo el número. Todos los delegados van para Trump. California va a ganar Biden, los 55 son para Biden. Y el resultado es que tienes un número de estados que firmemente están en un campo o en el otro. Unos van a votar para demócratas, pero luego hay un grupo en medio, 8, 10, 12 estados donde todavía no se define, pueden cambiar, se les dicen en inglés swing states o battleground states, o sea que no se sabe todavía, y eso es lo que determina, porque los candidatos buscan cómo llegar a esa mayoría. Entonces, un republicano no va a gastar su tiempo en el estado de Oregon o en Washington, que va a votar por los demócratas. Se va a enfocar en los lugares que necesita para esta mayoría. Entonces, 270. Y el resultado es que la campaña se está haciendo en esos estados, en Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Minnesota, porque esos pueden ir de un lado al otro, ¿no? Hay mucha frustración. Cada 4 años los americanos, los estadounidenses, los gringos se quejan, a nadie le gusta, pero es imposible, casi imposible cambiarlo, modificarlo. Es un enmiendo a la Constitución y eso es muy, muy, muy difícil. ¿Cómo está la situación? Creo que 2/3 partes de las 2 cámaras de representantes y el Senado y 3/4 de las legislaturas de los estados. Y la realidad es que hoy en día, por ejemplo, se puede decir que los republicanos han beneficiado más por este sistema y han ganado ya 2 elecciones donde pierden el voto popular, pero ganan la mayoría. Y yo creo que sería difícil ver que algunos de ellos van a apoyar un cambio. Entonces, este sistema yo pienso que está ahí congelado, no se va a cambiar, aunque hay mucha frustración. Y el resultado es que no es una elección directo, aunque uno lo piensa. Y así es, y refleja la realidad de hace 230 y cuantos años. No sé si quieres añadir algo o alguna otra aclaración. No, es muy completo, ¿verdad? Creo que está excelente. Entonces, si quieren seguir con sus preguntas, por favor, para que podamos seguir la discusión. Sí, hace 4 años vimos cómo Trump ganó el magnífico número de 270 votos y así con ello la presidencia de Estados Unidos. Cuando Hillary ganó, creo que con una diferencia de alrededor de 3 millones de votos, el voto popular. Muchas personas llamarían injusto este resultado. ¿Ustedes qué opinan de esto y podemos esperar una situación similar este año? ¿Qué opinan? Pues es la pregunta perfecta para seguir justo quería comentar sobre este tema. Precisamente, ¿verdad? En la historia de los Estados Unidos han habido 5 ocasiones en donde la persona que gana la mayoría de estos votos electorales, ¿verdad? Estos
delegados al colegio electoral, no gana el voto popular a nivel nacional. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que la mayoría de las veces sí, el que gana, y siempre ha sido él, ¿verdad? El que gana la mayoría del voto popular a nivel nacional, también gana la mayoría de los votos electorales, casi siempre, ¿verdad? Sin embargo, han habido estas 5 excepciones. Y lo interesante es que de estas 5 excepciones, 2 han sido este siglo, la elección del 2000 y la elección del 2016, ¿verdad? En ambos casos, el que ha ganado la mayoría de los votos electorales, pero ha perdido el voto popular, ha sido, como mencionó Carlos, un republicano, ¿verdad? George W. Bush en el 2000 y Donald Trump ahora en el 2017. Podemos notar, por ejemplo, que los demócratas han ganado una mayoría del voto popular en todas las elecciones, menos una, desde 1992. Los demócratas ganaron en el 92, en el 96, en el 2000, en el 2008, en el 2012 y en el 2016, ¿verdad? Entonces, si siguiéramos un sistema en Estados Unidos similar al de México, perdón, los demócratas hubieran ganado 6 de las últimas 7 elecciones, ¿verdad? Me parece. Sin embargo, porque no seguimos ese proceso, los republicanos han ganado 3 de esas 7 elecciones, ¿no? Como mencionaste en tu pregunta, ¿verdad? Hace 4 años, pues fue el ejemplo más claro de esto. Hillary Clinton ganó el voto popular por 2%, o sea, ganó 2% de votos más que Donald Trump a nivel nacional, ¿verdad? Y sin embargo, acabó perdiendo la elección. Donald Trump no solo llegó a los 270 votos electorales, sino que se pasó de los 300, ¿verdad? Entonces tuvo una mayoría, clara en el colegio electoral. Sin embargo, ¿verdad? Como mencionó Carlos, se gana esos votos electorales al ganar los estados específicos dentro de la Unión Americana. Entonces, ¿qué sucede? Donald Trump ganó en Pensilvania, Michigan y Wisconsin por un total, entre esos 3 estados, por un total de solo 77,000 votos, de más o menos creo que son 160 millones de votos que se emitieron a nivel nacional. O sea, la elección la decidieron 77,000 votantes en 3 estados, realmente, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ¿qué va a pasar yendo hacia adelante? ¿Quién sabe? Hay un muy buen sitio que hace análisis estadístico de las elecciones, se llama 538, que ha sido históricamente parte del New York Times, ahora es parte de ABC, y ellos calculan ahorita, basado en la información ahorita, que hay un más o menos 10, 11, 12% de posibilidad que Trump vuelva a ganar el colegio electoral, pero que pierda otra vez el voto popular a nivel nacional. En lo personal, yo veo muy difícil que Trump gane el voto popular a nivel nacional, basado en la información que tenemos ahorita, pero definitivamente posible que ganara la elección al replicar lo que hizo en el 2016. Muchas gracias, doctor Samuel, por la respuesta. La última pregunta relacionada con el sistema político es que el doctor Carlos ya nos comentó un poco de ello. La intención de los fundadores de la Constitución fue darle más importancia principalmente a los países del sur. La consecuencia que ha tenido hoy en día es que la elección se decía por unos ciertos números de battleground states. ¿Nos pueden decir cuáles son esos battleground states que son clave para la elección y qué ustedes piensan que va a pasar? Bueno, no tengo la lista a la mano, pero me podrás ayudar ahorita. Claro. Los que se llaman estos swing states, battleground states, estados claves, creo, se puede decir, incluyen Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Iowa, ¿no? Esos serían los sí, del Midwest, ¿no? Creo que los podemos agrupar. Sí, y la mayoría en esa parte central del Midwest que le dicen. Y pues para algunos Florida, pero no tanto ahora, como que ya está definiéndose más. Pero son los 6 o 8. Hay algunos que cuentan 8, otros 6. Y es porque pues esos como que no está tan claro, ¿verdad? Sí. Yo iba a mencionar una cosa muy rápido para lo que habías preguntado, Scott, y eso es, ¿qué es lo que pasa cuando uno gana, obviamente, sin la mayoría? Por un lado, es una crisis de legitimidad, porque el presidente no tiene la mayoría del apoyo. Yo creo que ahí algunos pueden tratar de pues, expandir y decir, mira, voy a ser el presidente para todos. George W. Bush, el presidente en el año 2000, obviamente fue una elección muy controversial también. Más bien, la Suprema Corte fue el que lo decidió, una decisión muy política. Pero es interesante, a los 4 años después, él fue reelegido, o sea, pudo aumentar su apoyo. Fue después del 9/11, los ataques terroristas, etc.
ahorita la situación con Trump, estoy de acuerdo que ahorita todas las encuestas y lo más probable es que no vaya a ganar el voto popular, pero la situación, pues sí, vamos a ver, todo puede pasar. Lo más probable para muchos de los analistas hoy es que las encuestas ya llevan un buen tiempo, un mes, 2 meses, donde pues bastante más apoyo para Biden, ¿no? Y lo más probable, él tiene más posibilidades, o sea, lo más probable es que pueda ganar, pero mira, hace 4 años todo el mundo, igual Trump, estábamos esperando y asumiendo que iba a ganar Hillary Clinton, él no estaba listo, no tenía escrito su discurso y ni siquiera preparado para gobernar, la verdad. Hemos visto eso. En fin, vamos a continuar. A ver, Viviana, si quieres alguna continuación en esta área o en otra. Sí, por supuesto. De hecho, queda perfecto con mi siguiente pregunta. Como sabemos, Donald Trump es un enigma. Llegó como un extraño a la política estadounidense. Entonces, lo que yo quisiera saber es, ¿quién es Donald Trump? ¿Qué representa y a quién? Me encanta esta pregunta porque ahí hay mucho material que cubrir. Creo que es un enigma hasta cierto punto, y para mucha gente lo era, pero ya tenía una trayectoria ahí, no necesariamente política, pero politicoide, podríamos decir, ¿no? Nada más para mencionar un punto más sobre los battleground states, yo ahí incluiría también algunos, como Florida, que mencionó Carlos, también Carolina del Norte, que más que nada tiende a votar republicano, pero ahorita está muy peleado, ¿verdad? Obama lo ganó en el 2008, por primera vez que un demócrata lo ganaba desde el 76, ¿verdad? Y también podemos incluir algunos en el oeste, Arizona, que ha sido un estado tradicionalmente republicano, ha votado pocas veces en su historia de ser estado por un demócrata, sin embargo ahorita parece que está bastante peleado. Y ahí Trump quiere pelear algunos otros estados, ¿no? Ha hablado de pelear Nevada, de Georgia, puede ser que también un estado republicano que a lo mejor también pueda ir demócrata. Entonces es un campo algo amplio. Pero regresando a este punto de Trump, ¿verdad? Creo que en el extranjero, Trump justamente es un enigma, y para muchos estadounidenses también, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era conocido, ¿verdad? No solo porque es el dueño y fue por muchos años el presidente de su compañía, ¿verdad? The Trump Organization, que heredó de su papá, que en turno heredó él de su mamá, o sea, viene desde la abuela de Trump, pero más bien lo conocían en Estados Unidos por su trabajo en televisión, ¿verdad? Como sabemos, o quizá muchos sepan, fue mucho tiempo el host, ¿verdad? El que llevaba este programa llamado The Apprentice, ¿verdad? Y se hizo famoso con esta frase de "You're fired", ¿verdad? Y todo ese tema. Entonces, muchas personas que en Estados Unidos sabían quién era. Tiene este libro también que era ya famoso inclusive antes de que llegara a la presidencia, The Art of the Deal, que parece que él no escribió, pero el punto es que va su nombre, ¿no? Entonces, creo que mucha gente lo conocía en Estados Unidos por esas cosas. Sin embargo, su perspectiva política era algo de un enigma. Tiene una trayectoria. En el 85 parece que el 85, hubo un asesinato en Central Park, en Nueva York, ¿no? En el Parque Central de Nueva York. Y de inicio, las autoridades acusaron a 5 jóvenes afroamericanos y latinos del asesinato. Ellos lo negaban. Es más, ahorita creo que está saliendo una película o una serie en Netflix sobre el tema, ¿verdad? Ellos negaban ser parte de ese asesinato. Eventualmente encontraron que no estuvieron involucrados, que ellos no fueron los culpables de esa violación y asesinato en Central Park. Y sin embargo, antes de tener una definición, antes de un juicio, antes de todo, Trump sacó un anuncio en primera plana, no primera plana, pero en el New York Times, de una plana completa del New York Times, argumentando que debían de ya encontrar los culpables y darles la pena de muerte a estos jóvenes que después las autoridades encontraron que no fueron responsables, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera indicación. La segunda es que durante la presidencia de Barack Obama, ¿verdad? Sabemos que Trump lideró este movimiento que llaman en inglés birtherism, la idea de que Obama no había nacido en Estados Unidos. Obama nació en Hawái, nunca hubo realmente una duda sobre eso, pero Donald Trump, al tratar de ir en contra de Obama, empezó este argumento de que había nacido en Kenia, ¿verdad? De que no era realmente estadounidense, nacido dentro del país, que a lo mejor por eso no podía tener la presidencia. Completamente falso, ¿verdad? Y no hay dudas, lo digo porque no hay duda de que eso era falso. Sin embargo, eso también lo llevó a una cierta prominencia a Trump dentro de grupos de derecha. Ya que es la segunda parte de la pregunta. Mira, yo
nunca pensó que iba a ganar, no estaba preparado para ganar, no tenía interés y cuando entró al puesto, pues como ya se aburrió, no le gusta, bueno, ahora no lo quiere dejar porque tiene su avión muy grande y bueno, le gusta estar ahí, pero no es fácil y no está preparado, obviamente. Pero lo que sí ha podido hacer él y la manera en que ganó es que él pudo entender los élites costales que les dicen que viven en Nueva York y San Francisco y así the Middle America, la parte así del país muy frustrado también con los cambios demográficos, o sea, el mundo se les está cambiando, sobre todo a los blancos con poca educación, que es pues un número muy grande, ¿no? Y entonces él pudo como que, no sé, entender las frustraciones y como un populista ofrecer una solución muy simple. Yo tengo toda la solución, solamente yo puedo ofrecer esto. Y pues como que muchos lo han aceptado porque está fuera del sistema, no es un político típico, habla muy brusco, muy así blunt, pero bueno, la base que él tiene tan fuerte y el apoyo que siguen, y muchos son personas que realmente no sé, mucho detalle o enfoque, más bien es algo muy casi simplístico, diría yo. En fin, es un enigma, no es un político tradicional. Si vemos su papel a nivel mundial, la verdad es una cierta, no sé, hasta una vergüenza, porque Estados Unidos, pues, siendo un país tan importante, él no ha reflejado muy bien los valores, no ha sido muy amigo de los aliados tradicionales, o sea, pues ha puesto ya un conflicto con todo el mundo, con los chinos, con Europa, con México. Una mucha crítica. Sí, también podríamos decir que ha cambiado bastante la perspectiva del hablar más en siguientes sesiones que esperamos que nos acompañen, ¿verdad? Pero el Partido Republicano, por ejemplo, históricamente había estado muy enfocado en lo que ellos llaman responsabilidad fiscal, ¿verdad? Básicamente de no, por lo menos eso es lo que decían, ¿no? No gastar más de lo que entra a la tesorería, básicamente no tener un déficit y tratar de reducir la deuda externa, ¿no? Sin embargo, Trump no ha tenido ni discurso ni acciones, por ejemplo, que indiquen que él tiene interés en que eso como tal suceda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, igual con el tema del militar y las alianzas, como bien dice Carlos, históricamente los republicanos eran los que estaban más a favor de podríamos quizá llamarle intervencionismo, pero por lo menos una presencia militar estadounidense en el mundo. Y Trump pues ha venido a cambiar eso, ¿verdad? Está retirando tropas de Corea del Sur, retirando tropas de Alemania, ¿verdad? Algunas se van a pasar a Polonia, lo que quieras, pero a final de cuentas su perspectiva es mucho más enfocada en los Estados Unidos, ¿verdad? Este discurso de America First es ¿cómo se dice en español? Un isolationism, ¿no? Prefiere estar aislado, ¿verdad? Que realmente tener el mismo nivel de cooperación y trabajo con el resto del mundo. Y estos son cambios muy grandes en la perspectiva del Partido Republicano hacia el mundo, y la mayoría del partido pues lo ha seguido, ¿no? Con estos temas. Muchas gracias. Bueno, hablando un poco de sus frases famosas, hay una que está haciendo sus rondas por las redes últimamente, es "You won't be safe in Biden's America". No estarán a salvo en los Estados Unidos de Biden. Pero lo que yo quisiera saber entonces es si esta estrategia de Trump y Pence para la campaña 2020 está funcionando. ¿Qué están haciendo diferente que no hicieron hace 4 años? En general, ¿cuál es su agenda? ¿Qué me podrían decir acerca de eso? Sí, bueno, has mencionado, por ejemplo, esta frase de law and order, o sea, la orden pues, ¿qué será? ¿Cómo lo traducirías, Sam? Law and order. La ley y el orden. No, Y, orden. Y un poco es más bien una estrategia de enfocar en el temor y asustar a la gente que sin él, y lo curioso es que pues él es el presidente ahora, o sea, si hay crisis y violencia hoy, pues es bajo su administración, y la campaña que dice, bueno, si vas a votar por él, te va a venir esto. Entonces, es una estrategia para, por un lado, movilizar a su base, porque quiere que pues, participen y voten, y quizás encontrar otros que tengan estos temores también, ¿no? Es una narrativa que está ofreciendo, y pues lo que se podría decir, yo creo, es que Trump hasta ahora no ha tenido una estrategia muy, muy clara. Por un lado, está casi en la misma campaña de antes.
él es diferente, él tiene la suerte, un poco simplístico, digamos. En el caso del otro candidato, Biden, pues un poco está tratando de ofrecer una perspectiva que, mira, él es el grown-up, así, el que tiene, no sé, más, es más moderado, más calmado y más responsable, y con este tema, sobre todo de la pandemia, como ofrecer más un enfoque en la ciencia, un enfoque en, no sé, empatía, compasión, y tener una estrategia, porque hasta hoy también se puede decir no, pero obviamente, como ha dicho ya el doctor Stone, vamos a tener otras sesiones donde vamos a abrir en más detalle pues, los partidos mismos y o sea, la plataforma, pero pues sí, obviamente, yo diría esto, que cualquier presidente en general nunca puede ganar solamente enfocando en su base. Siempre tienen que buscar independientes, algunos que están como en el centro. Y creo que Trump no lo está haciendo muy bien. O sea, no está tratando de aumentar su base, simplemente mantenerlo. Y quizás una estrategia como la otra que no tienen la ilusión de que van a tener una mayoría del voto. A continuación, a ver, Sam, si puedes continuar un Sí, poco. sí, claro. Mira, Trump tenía una posición, ¿verdad? Si Trump hubiera respondido a la pandemia como hubiera respondido casi cualquier otro político de los Estados Unidos, demócrata o republicano, si el presidente hubiera sido Jeb Bush, ¿verdad? O Ted Cruz o Marco Rubio, todos republicanos, ¿verdad? En vez de Trump, hubieran respondido de una manera muy distinta. Hubieran tomado muy en serio las recomendaciones de los científicos, hubieran tenido un discurso de unir al país, ¿verdad?, contra este desafío, quizá usando palabras, imágenes, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Depresión, de las grandes crisis, ¿verdad?, estadounidenses que el país ha sobrellevado. Y eso yo creo, en mi opinión personal, le hubiera dado a Trump una muy buena posibilidad de ganarse ahí a ese centro político que, como dice justamente el doctor Juárez, no se ha podido ganar, ¿verdad? Y porque no lo ha intentado. Entonces, si él hubiera llevado un tipo de política de ese sentido, con una política clara sobre el COVID, una política clara sobre la respuesta económica, una política clara quizá más unificadora, conservadora, ¿verdad? Pero más unificadora sobre el tema de las protestas raciales, quizá hoy estaremos viendo una campaña muy distinta, en donde Trump sí está realmente ahí peleando por esos votos de centro. Sin embargo, no lo hizo, ¿verdad? Y entonces eso le ha presentado una situación complicada. Vemos que en el promedio de las encuestas él va 7, 8 puntos por debajo de Biden a nivel nacional, 5, 6, 7, 8 puntos debajo de Biden en los estados, la mayoría de los estados claves, ¿verdad? Entonces, realmente, pues no tuvo la oportunidad de él, o bueno, no quiso tomar la oportunidad, ¿verdad? Porque fue decisión suya y de su campaña, de tratar de ganarse a esos votantes de centro que pudieron haber sido muy útiles ahorita para su reelección, ¿no? En términos de qué representa, pues más allá de esta posición antimigrante, ¿verdad? Que sabemos que tiene, no necesariamente antimexicano, pero antimigrante, ¿verdad? Claramente, una posición básicamente un lenguaje, un discurso que parece favorecer a las personas blancas sobre el afroamericano, el latino, el asiático, etcétera. No ha podido realmente expandir de esas dos cosas, ¿no? El tema ahorita de la ley y el orden es un tema republicano que vienen manejando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero a final de cuentas, el mensaje sigue siendo justamente, como dijo el doctor Juárez, enfocado a su base y no enfocado a tratar de incorporar a otras personas dentro de la coalición republicana, ¿verdad? Y justamente, para ganar la presidencia de los Estados Unidos, tienes que tener una coalición, normalmente, ¿verdad? El 2016 es una excepción, tienes que tener una coalición amplia de votantes para poder llegar a la presidencia. Bueno, del lado demócrata tenemos a la boleta presidencial de Joe Biden y Kamala Harris. Parece que el Partido Demócrata se unió detrás de Joe Biden para tratar de ganarle a Trump. Me gustaría mucho saber cuál es la historia un poquito de Joe Biden y cómo llegó a ser candidato hacia la presidencia y qué representa para el partido. Sí, Joe Biden tiene una historia personal bastante conmovedora, ¿no? Podríamos decir, y la vimos presentada como una herramienta política en la convención demócrata que fue hace un par de semanas, ¿verdad? Él fue electo al Senado de los Estados Unidos a los 29 años,
entró justo después de cumplir los 30, que es la edad mínima para ser senador de los Estados Unidos, y a los pocos días de haber ganado su curul en el Senado, su esposa y sus 3 hijos estuvieron en un accidente automovilístico terrible, donde falleció su esposa, falleció su hija, y sus 2 hijos sobrevivieron, ¿verdad? Él después tuvo una carrera larga, 36 años en el Senado de los Estados Unidos, representando al estado de Delaware. Durante ese periodo fue presidente de la Comisión del Senado de temas judiciales, presidente de la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores, una larga y destacada, pues realmente campaña o carrera dentro del Senado. Varias veces intentó él buscar la presidencia, antes de esta, en el 1988 y luego en el 2008. Ambas veces sus campañas no tuvieron éxito, pero en el 2008 Obama, siendo el candidato demócrata, lo eligió como su vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, y cuando ganaron, pues Biden se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos. Eso le dio por primera vez una plataforma realmente nacional, realmente lo hizo un nombre reconocido, ¿verdad?, en todo el país, y como vicepresidente llevó bastantes temas para Obama, entre ellos llevó el tema del American Recovery and Reinvestment Act, la ley que trató de recuperar al país después de la crisis económica del 2008-2009. Y al finalizar el periodo de Obama, él estaba considerando buscar también la presidencia hace 4 años, pues, ¿verdad? Pelear la nominación demócrata en contra de Hillary. Sin embargo, uno de sus hijos había fallecido de cáncer de cerebro y pues decidió ya no buscarla en ese momento, y pues esperaba que ahí terminara su carrera política, ¿no? Se esperaba que ganara Hillary Clinton y que entonces él ya no tuviera oportunidad. Es un señor ya ahorita de 77 años, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos lo que está pasando al día de hoy, ¿verdad? Y ha acabado siendo el candidato que ha podido unificar, pues, al Partido Demócrata, ¿no? Dentro de todo. Carlos, no sé si... Sí, mira, yo lo que diría es esto. Todo el tiempo que él estuvo, sobre todo como senador y también como vicepresidente, fue reconocido como alguien muy... no sé, cómo diría, muy amado, muy querido, sobre todo con muchos republicanos. O sea, hay muchos que no compartían sus políticas, pero lo veían como alguien que podían trabajar con él, lo respetaban, y era un senador muy popular en ese sentido. Aparte de eso, obviamente al final de la campaña para elegir el candidato, hubo muchos candidatos, muchos más jóvenes, mucha diversidad, y el que termina viene siendo el anciano, el blanco, el veterano, ¿no? Pero ahorita, comparándolo con Trump, él lo que ofrece, o más bien su candidatura, es como estabilidad, es como la persona que ya sabe cómo gobernar, tiene una experiencia muy amplia, obviamente, y no es un radical, aunque Trump lo va a tratar de pintar como un socialista de izquierda, no sé qué. La verdad es un político tradicional, muy de centro y bastante, pues sí, con una experiencia muy amplia. Bueno, lo dejamos así. También reconocido porque desde que fue nombrado el candidato, él dijo, voy a nombrar una mujer como mi vicepresidente, y buscó las opciones y enfocar, y al final de cuentas eligió una que es, bueno, su padre de Jamaica africano, la madre de la India, es una mujer de raza mezclada, Kamala Harris, senadora de California, y eso más que nada también le da un entusiasmo al partido, a la base, porque pues, los demócratas, en contraste con los republicanos, más conservador, más blanco, más tradicional, los demócratas es un partido que refleja mucho más la diversidad étnica, muy popular con los afroamericanos, los latinos, la mayoría, menos los cubanos, y en fin, mucho de el apoyo, y poner a ella como su candidata de vicepresidente es una manera de, pues sí, como casi de, pues, consolidar o dejar claro que él está apoyando temas de interés para grupos minoritarios. Aparte de eso, él también no viene como Trump así de familia de mucho dinero. Casi la mayoría de los senadores son millonarios. Él es una persona que viene de clase trabajadora, de Scranton, Pennsylvania, muy trabajador. Igual todo el tiempo que estaba en el Senado, él tenía una tradición diario. Se regresaba por tren a su casa en Delaware, como 2 horas de distancia, para llegar a estar con su familia. Así un hombre, bueno, lo pintan así muy... pero sí es un contraste muy, muy fuerte con Trump, que viene obviamente de otro mundo más particular, un empresario, una empresa de familia. Y lo interesante de Trump es que nunca fue político. O sea, en otros tiempos él daba dinero a todos los candidatos, apoyaba a Hillary Clinton en su tiempo.
y pues él escogió ser republicano, fue su manera de, sobre todo, enfocar en una campaña de más nacionalismo, pero como hemos mencionado ya, y lo veremos en más detalle más adelante, lo que él refleja y sus valores no todos son necesariamente del Partido Republicano, pero aún así él ha capturado el partido. Él es el líder que obviamente domina, y muchos de los republicanos, creo que hay mucho, no sé, confusión. ¿Por qué no hay más que van a criticarlo o enfrentarlo? Y la verdad es un temor. O sea, Trump ya es muy claro, los que tratan de, no sé, criticarlo o no apoyarlo, a veces les va muy mal. Entonces él tiene un control tremendo y él pues tiene el partido bajo su dominio, aunque sus valores e intereses no reflejan lo que tradicionalmente es el partido. Así es, pues perfecto. Muchísimas gracias, Scott, Viviana, por su participación, sus preguntas excelentes, ¿verdad? Doctor Juárez, por estar aquí. Y bueno, pues a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche, escuchando estas observaciones sobre las elecciones en Estados Unidos que se llevarán a cabo este 3 de noviembre. Los alentamos a que sigan pendientes, ¿verdad?, de todas las infografías y de todos los eventos que estaremos llevando a cabo desde la Universidad de las Américas Puebla, de aquí hasta el día de las elecciones y también más allá. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adiós, gracias.